Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. El tema de hoy se basa en una realidad que sin duda nos golpea a todos, y es la delincuencia o la alta posibilidad de sufrir el agravio por parte de algún ladrón. Este es un tema que parece que se debe atacar por una sola vía o que no se puede solventar sino por la fuerza. Nos parece una situación imposible de frenar. Cada vez que leemos las noticias nos desalentamos, sentimos que es un tsunami imparable. De hecho, dejamos de ver al delincuente como persona, sino como un fenómeno social y englobamos a todos los delincuentes como una cosa que extirpar de nuestra sociedad. Hay mucho que hablar sobre el asunto y por eso hoy lo quiero abordar de forma clara, sencilla y contundente. Escucha esto. Un joven armado hasta los dientes mata personas en una cola o en el banco, o un anciano o a una embarazada. Un joven es raptado y sus padres viven momentos de angustia inenarrable. Un adolescente confiesa que mató a una persona solo por diversión. Roban a un niño para matarlo y vender sus órganos. Robos todos los días. Homicidios por doquier a cualquier hora y lugar. Estos solo como ejemplos de los atroces delitos que son noticia hoy día. Todos nos sentimos nerviosos y tomamos acciones para resguardarnos. De seguro, a la gran mayoría, si le pregunto, dirán que han sido víctimas de la delincuencia o su familia ha sido víctima de la delincuencia. De hecho, saliéndonos de nuestra realidad inmediata, millones de personas en todo el mundo, incluso en países que tienen fama de ser bastante seguros, viven en constante temor a causa del delito y la violencia. ¿Será imposible frenar la delincuencia? ¿Cuál es la verdadera causa de este fenómeno? De eso voy a hablarles hoy. Según el doctor Staton Same Now, de Inside the Criminal Mind, la mente criminal, él dice que, encontró que los estudios indican que la mayoría de los delincuentes reincidentes seguirán causando daño aún después de salir de la cárcel y que los costos, incluidos los que no se pueden calcular monetariamente, seguirán siendo astronómicos. Sea donde sea que vivamos, parece que cada día se cometen delitos más atroces. Es lógico que nos preguntemos, ¿son efectivos los métodos disuasivos aplicados por las autoridades? Como sanciones más severas, penas privativas de libertad, etc. ¿Reforman las cárceles a los malhechores? Y más importante aún, ¿está la sociedad atacando la raíz del problema? Refiriéndose a las medidas que se adoptan con el fin de contener la delincuencia, el autor del que les acabo de compartir, de Same Now, ese es su apellido, escribió que tras su paso por la cárcel, el delincuente tal vez sea más astuto y más cauto, pero no deja de aprovecharse de otros ni de cometer fechorías. Los índices de reincidencia solo reflejan el número de los que han sido lo bastante cuidadosos para evitar que los capturen otra vez. En efecto, las cárceles suelen convertirse en escuelas de etiqueta donde, sin proponérselos, se ayuda al antisocial a refinar su comportamiento antisocial. Por otra parte, sabemos que la impunidad de los delitos envía a los delincuentes un mensaje muy equivocado. Que el crimen sí paga y esto los incentiva a proseguir sus actividades con más osadía. Como escribió un antiguo rey, en Eclesiastés lo podemos leer en la Biblia, 8:11,
por cuanto la sentencia contra una obra mala no se ha ejecutado velozmente, por eso el corazón de los hijos de los hombres ha quedado plenamente resuelto en ellos a hacer lo malo. Ante esta situación que observamos, hay algo que nos debe llamar la atención y que nos debe llevar a preguntarnos si todos estos hombres y mujeres jóvenes son delincuentes por necesidad o por elección. ¿Es el delito la única opción que tienen algunas personas para sobrevivir? Same Now dice que al principio veía el delito casi como una reacción normal, por no decir justificable, a la miseria absoluta, la inestabilidad y la desesperación en la que estaban sumidos los delincuentes. Sin embargo, después de ver lo que los expertos han estudiado del tema en profundidad, su opinión cambió. Los delincuentes son lo que son por elección propia. El delito es causado por la forma de pensar del sujeto y no por el ambiente que lo rodea. Los estudiadores de la conducta humana han determinado que la conducta es principalmente el resultado del pensamiento. Todo acto va precedido, acompañado y seguido del pensamiento, y que la conclusión es que más que víctimas, los delincuentes son victimarios que han elegido libremente su modo de vivir. Elegir, esa es la palabra clave. Un titular aparecido hace un tiempo en un periódico británico decía así: el delito es la carrera más elegida por jóvenes urbanos que aspiran a algo mejor. Por haber sido dotados de libre albedrío, los seres humanos tenemos la capacidad de elegir qué camino tomar, aun en circunstancias difíciles. La prueba está en que millones de personas que luchan a diario contra la injusticia social y la pobreza o viven en familias disfuncionales y sin embargo no se han convertido en delincuentes. El delito lo causan los delincuentes, no los malos vecindarios, ni los malos padres, ni el desempleo. Su origen reside en la mente de los individuos y no en las condiciones sociales. Millones de personas soportan la pobreza sin recurrir al delito. De manera que, de acuerdo a lo que dicen los expertos y la misma Biblia, ya ustedes verán por qué, es que el delito nace de adentro. La Biblia pone el enfoque en la persona interior más que en las circunstancias. Santiago 1:14, versículos 15, explica: cada uno es probado al ser probado y cautivado por su propio deseo. Entonces el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado. Los malos pensamientos alimentan los malos deseos. Estos, a su vez, pueden traducirse en acciones perjudiciales. Otro factor es la importancia que el mundo atribuye al yo, al dinero, a los placeres y a la gratificación instantánea. La Biblia predijo lo siguiente para nuestros tiempos: en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, feroces, sin amor del bien y amadores de placeres más bien que amadores de Dios. Eso está en 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 5. Lamentablemente, estas actitudes se ven alimentadas por el mensaje que nos llegan en los distintos medios de comunicación o nuevas filosofías de vida donde buscan el placer inmediato sin obstáculos, y eso favorece al crecimiento del delito. Con todo y eso no significa que es imposible no ser influenciados por estas cosas. Es más, hay personas que, pese a haber tenido un pasado delictivo, han cambiado completamente su actitud y forma de vivir. Es posible regenerarse. Que alguien sea delincuente no significa que esté condenado a hacerlo por el resto de su existencia. Escuchen bien.
El libro Dentro de la mente criminal dice que, así como una persona puede elegir el delito, también puede optar por otra vía y aprender a vivir con responsabilidad. La experiencia ha demostrado que, sean cuales sean sus antecedentes, la gente puede regenerarse. Solo se necesita el deseo de cambiar las actitudes, las motivaciones y los patrones de pensamiento para que se ajusten a las normas inmutables de Dios y no a los valores cambiantes del ser humano. Al fin y al cabo, ¿quién sino Dios sabe lo que más nos conviene? Además, Él sabe y determina lo que es bueno y lo que es malo para el hombre, porque es conforme a su carácter, no es arbitrario. Por este fin es que Dios guió a los hombres fieles y puros a que escribieran lo que hoy conocemos como la Biblia, un libro singular que bien podríamos llamar el manual para el hombre. Es verdad que realizar los cambios necesarios para agradar a Dios no es cosa fácil, ya que debemos estar combatiendo el tirón de nuestras tendencias pecaminosas, que para poder tener realmente poder sobre ellas, solo es posible siendo libres de ellas a través de lo que Jesucristo hace sobre aquellos que creen y que por la obra del Espíritu Santo genera el arrepentimiento y la formación de una nueva criatura, una nueva persona que puede ser libre para actuar en obediencia a Dios y ya no ser esclavo del pecado. Por supuesto, sabemos que no es algo que sea fácil, no es un camino fácil. De hecho, la Biblia califica de guerra al conflicto que libra el hombre, que ya es de Cristo, una guerra en su interior. Eso lo vemos en Romanos 7, del versículo 21 al 25, pero que supera victorioso gracias a Jesucristo, ya no en sus propias fuerzas, sino en las de Dios. Escuchen esto. Una forma de entender lo que debería ser un delincuente que siga a Jesucristo, y es que, así como para nuestro cuerpo se debe llevar una alimentación equilibrada, esencial para la salud, del mismo modo, si queremos gozar de salud espiritual, debemos alimentarnos bien de la palabra de Dios y así llevar una vida saludable en nuestras mentes y corazón. La Biblia aconseja en Filipenses 4, versículos 8 y 9, por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el Dios de paz estará con ustedes. Noten que si uno quiere que los vicios de la vieja personalidad cambien por las virtudes de la nueva naturaleza que Dios nos da en Cristo Jesús, tenemos que continuar considerando y meditando los pensamientos de Dios. Para ello, hace falta paciencia, pues el crecimiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Fíjense el ejemplo de un testimonio real de una mujer que sufrió abuso sexual de niña y se hizo adicta a las drogas, al alcohol y al tabaco. Hoy cumple una condena de cadena perpetua, acusada de varios delitos. En la cárcel empezó a estudiar la Biblia y a aplicar las verdades que aprendía. ¿Cuáles fueron los resultados? Fue cambiando gradualmente su anterior forma de ser hasta que logró adquirir una nueva personalidad semejante a la de Cristo. Ya no es esclava de los vicios ni de los pensamientos destructivos. Uno de sus textos favoritos es de 2 Corintios 3:17, que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aunque se halla entre rejas, esta mujer disfruta de una libertad que nunca antes había conocido. Un mensaje que debemos entender antes de terminar este tema, que tanto nos llega por ser tan real en nuestras vidas como lo es la delincuencia. Si alguna persona que me escucha de casualidad ha sido o es un delincuente, dado a robar o matar, sepa que puedes elegir. La gracia de Dios para arrepentimientos es para todo el mundo y hoy puede cambiar esa vida que llevas y seguir a Cristo. Dios es misericordioso,
Para Dios nadie es automáticamente una causa perdida. Su Hijo, Jesucristo, dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Es cierto, sí, que vivir conforme a las normas de la Biblia puede ser difícil y de hecho imposible vivir de acuerdo a las demandas y los estándares de Dios sobre el hombre. Por eso tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. En Cristo es posible, su gracia nos redime y hace la obra perfecta y completa, llevándonos a vivir conforme a Él, y cuando usted le crea y no se rehúsa a seguirle, Él hará del pecador una nueva criatura y le hará verdaderamente libre. Pero sabemos, en contraparte, que aquellos que se resisten y continúan en este estilo de vida y en esa naturaleza de pecado, debemos saber que Dios está profundamente interesado en sus criaturas. Él no es indiferente a nuestra situación, como algunos creen. Y lo vemos en el Salmo 11, versículos 4 y 5. Él está al tanto de cada delito y cada injusticia que se comete, incluidos los que escapan a la vista de los hombres. Dice Proverbios 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Por lo tanto, podemos estar seguros de que los malvados están en suelo resbaloso. Escuchen estas palabras que proclamó David en los Salmos en oración a Dios. En el Salmo 37, versículo 37. Considera el íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Las palabras del salmista nos infunden mucho ánimo, sobre todo en este tiempo, porque tenemos la esperanza de verlas cumplidas. Les leeré una cita de Napoleón Bonaparte para finalizar el tema de hoy. Un extraordinario poder de influir en los hombres y suministrarles mando nos fue dado a Alejandro, a Carlomagno y a mí. Pero en el caso de nosotros, la presencia ha sido necesaria, mientras que Jesucristo ha influido en sus súbditos y les ha suministrado mando sin su presencia corporal visible durante 1800 años. La humanidad tiene la oportunidad de recibir esta influencia para salir de la esclavitud del pecado y recibir perdón. Espero que este tema haya sido útil para todos ustedes. Si crees que esto puede ser útil para otros, compártelo. Apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde me estén escuchando. Si me escuchas en YouTube, dale like y coméntanos qué te pareció este tema. También les recuerdo que pueden escribirme en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.